¿Se escucha bien? Que alguien responda por el chat de los que están en Zoom. Bueno, vos estás grabando acá. Bueno, ya empezamos. Bueno, vamos a empezar así. ¿Qué tal? Buen día a todos. ¿Cómo están? Bueno, el tema que hoy vamos a tocar de la parte endocrinológica, que hay algunos temas que nos pidieron que les presentemos y demás. Uno de ellos es hiperplasia suprarrenal congénita. Ustedes saben que es una patología que en realidad nosotros podemos hacer el diagnóstico en un recién nacido, ¿sí? Pero también lo podemos hacer un diagnóstico por otras sintomatologías que pueden aparecer en la primera, en la segunda infancia, o incluso más tardíamente, que son las formas más de presentación más tardía. ¿Vamos? Sí. Bueno, entonces vamos a arrancar primero para ponernos en tema, que la hiperplasia suprarrenal congénita es un grupo, en realidad, de enfermedades que se heredan siempre en forma autosómica recesiva. Ustedes saben que lo recesivo siempre, para que un paciente sea enfermo, tiene que tener los dos alelos mutados, de origen paterno o materno, para padecer la enfermedad. Puede que una persona sea portadora, o sea, tiene un alelo enfermo nada más, y se junta con otra persona, con otro alelo también alterado, y eso va a dar origen a un niño que tenga una patología y o exprese la enfermedad. O sea que la posibilidad de que un hijo de dos parejas que tengan un gen mutado en cada uno de sus alelos es de un 25% de tener hijos enfermos o afectados. Un 50% de tener hijos portadores, un 25% para tener sanos. Entonces, en este caso, uno sabe que la forma siempre de herencia va a ser autosómica recesiva y que va a estar causada por diferentes defectos enzimáticos que van a involucrar tanto la vía de síntesis de los glucocorticoides y o de los mineralocorticoides. Porque las vías, y ahora las vamos a recordar, ¿sí?, para la síntesis de los glucocorticoides, ¿sí?, hay algunas enzimas que se comparten entre la vía de los glucocorticoides y la vía de los mineralocorticoides. Y no siempre el mismo distintos tipos de mutaciones van a dar diferentes fenotipos, ¿sí? O sea, yo puedo tener una misma mutación, pero de acuerdo al grado de afección de la actividad enzimática, también va a ser la expresión fenotípica, ¿sí? Entonces, un poco para tomar idea de dónde viene la glándula suprarrenal, y a su vez sabemos que hay dos grandes partes en la glándula suprarrenal, una parte que es la corteza, que es la que nos vamos a detener más, porque es donde justamente se sintetizan los glucocorticoides, los mineralocorticoides, los andrógenos, y una parte medular, que es la que se va a dedicar a sintetizar las catecolaminas. Ustedes saben que en la 6ª semana de vida intrauterina, a partir del primordio mesodérmico, va a empezar a desarrollarse lo que es la corteza fetal, que ahí está representado por el color rosa. A medida que va pasando el tiempo, en la semana 7, ¿sí?, van a llegar las células que van a dar origen, ¿sí?, a partir de la cresta neural, a lo que va a ser la futura médula adrenal, ¿sí?, que es lo que está representado en celeste. Y eso, en la semana 8ª, va a aparecer, fíjense, la línea rosada clara, que es la corteza que se va a denominar después definitiva, que es la que va a quedar en el tiempo. En cambio, la rosada más oscura es la que va a ser transitoria y que es la que después con el tiempo va a desaparecer. ¿Sí? Entonces, en etapas más avanzadas se produce como una encapsulación de la médula por la cápsula, ¿sí? Como que la engloba la médula, y finalmente, recién cuando está en una etapa de recién nacido, ahí va a haber una corteza fetal, que es la que decía, una zona, digamos, rosa, más clara, y alrededor la corteza que va a ser la permanente. ¿Y cuándo desaparece esa corteza fetal? Bueno, al año de vida recién esa corteza fetal desaparece y queda solo esa corteza que va a ser la definitiva, que es la que podemos diferenciar las 3 zonas que ustedes ya deben conocer, que uno las aprende en fisiología y demás, que es la zona glomerulosa,
la zona fasciculada y la zona reticular, que ahora vamos a recordar lo que sintetiza cada una de estas zonas, ¿sí? Y uno sabe que en forma completa, y ya no va a haber vestigios de la corteza fetal, que es la transitoria, ya a los 4 años directamente no hay ningún vestigio de lo que va a ser, lo que era la corteza fetal. Bueno, entonces la localización topográfica y anatómica sabemos que se localiza en la parte superior del polo superior renal, y que la zona glomerulosa va a ser la responsable de la síntesis de lo que van a ser los mineralocorticoides, que su producto final es la aldosterona. La zona fasciculada, que es la que se encarga de sintetizar los glucocorticoides, que el producto final es el cortisol, y la zona reticulada, que es la que fabrica los andrógenos, ¿sí? Y por debajo de esta corteza, la medular, que es la que sintetiza las catecolaminas. Entonces, uno siempre vuelve a lo que es fisiológico, el mecanismo de regulación, ¿sí?, del eje hipotálamo, hipófiso, adrenal, en donde vamos a tener que el factor SRH, que lo tienen hacia la derecha, va a estimular a nivel hipofisario en la liberación en las células corticotropas de la hipófisis, la liberación de la ACTH, y esa ACTH es la que va a actuar a nivel del receptor de las células, de distintas células que van a comprender la corteza suprarrenal, y en el caso de los mineralocorticoides, en la zona que corresponde a la zona de síntesis de los glucocorticoides, en este caso la síntesis de cortisol. Y como todo en endocrinología, sabemos que esto, cuando uno tiene una falla a nivel del órgano primario, en este caso la glándula adrenal, va a haber disminución de la producción de ese producto, que en este caso sería, si fueran los glucocorticoides, el cortisol, y eso va a generar un feedback que va a producir mayor cantidad, ¿sí?, del ACTH, que va a censar que hay niveles bajos de cortisol, y eso va a generar un ascenso del CRH y del ACTH concomitante, que no va a encontrar respuesta en la glándula suprarrenal, y eso va a retroalimentar. Por eso la ACTH está en altos niveles en la insuficiencia adrenal primaria, sería en este caso, por falta de producción de cortisol, ¿tá? Por eso, en realidad, la hiperplasia suprarrenal, digamos, primaria o la congénita, se refiere a una forma de insuficiencia adrenal primaria, ¿no?, que afecta la glándula suprarrenal. Por eso tenemos altos niveles de ACTH y bajos niveles de glucocorticoides. Bueno, esto es un poco lo que es para recordar de dónde vienen todas estas hormonas. Nosotros sabemos que todas estas son hormonas esteroides, ¿sí? Su estructura, son todas con una estructura de origen esteroide, ¿sí? Entonces, el producto inicial de todas estas hormonas es a partir del colesterol, ¿sí? Ese colesterol que está en el citoplasma, lo que hace es ser incorporado por una proteína que es fundamental, que es la proteína STAR. ¿Sí? Esa proteína lo que hace es incorporar el colesterol a lo que es la cadena lateral de la parte interna de la mitocondria. Y ese colesterol ahí va a sufrir un clivaje. Y ese clivaje va a originar, por acción después de la primera enzima que van a ver ahí, la CYP450cc, el origen de la pregnenolona. Ahora, esa pregnenolona puede o ser transformada hacia el lado derecho, van a ver la 17-hidroxipregnenolona, o bien de ahí al pasaje de dehidroepiandrosterona, o bien la pregnenolona, que va a ser por diferentes pasos enzimáticos la producción de pregnenolona, progesterona, de ahí a desoxicorticosterona, de ahí a corticosterona, 18-hidroxicorticosterona y aldosterona. O sea que la vía de la izquierda va a desencadenar la formación de mineralocorticoides. La vía del medio, a partir de la 17-hidroxipregnenolona, se transforma a 17-hidroxiprogesterona, y de ahí a 11-desoxicortisol con el último producto, que es el cortisol, o sea, la vía de los glucocorticoides. Y hacia la derecha, el último paso de transformación, que es la síntesis de androstenediona y testosterona. Ahora fíjense que en el primer paso, que es este,
¿sí? El primer producto de pregnenolona hacia progesterona, 17-hidroxipregnenolona a 17-hidroxiprogesterona de hidroepiandrostenediona a androstenediona, está dado por la misma enzima. Es esta, ¿sí? Que es la 3-betaol hidroxiesteroide deshidrogenasa. Esta enzima la comparten las 3 vías. ¿Por qué es importante esto? Porque de acuerdo al fenotipo que vaya teniendo el paciente, uno puede decir, ¿está solo afectada esta vía? Entonces tiene que ser algo que esté por debajo, ¿sí? Porque si no, tendría que también estar afectada la vía de los mineralocorticoides y de los andrógenos, ¿sí? Si está afectada las 3 vías, uno tiene que pensar que el déficit tiene que ser más alto, probablemente el bloqueo esté a este nivel. O sea, entender la fisiología y la síntesis de las 3 vías nos permiten hacer el razonamiento de dónde puede estar el defecto enzimático. ¿Tá? En cambio, fíjense que la 21-hidroxilasa participa tanto en el paso de la progesterona a la desoxicorticosterona, y consecuentemente si esto no anda, no vamos a tener mineralocorticoides. ¿Sí? Fíjense que esta enzima está también acá, en el paso de la 17-hidroxiprogesterona al 11-desoxicortisol, que si está bloqueado no vamos a tener corticoides. ¿Sí? Esta enzima, recuérdenla porque es la más frecuentemente mutada, ¿sí? Que es la que nosotros habitualmente hacemos diagnóstico de la hiperplasia suprarrenal congénita típica que mayoritariamente vamos a encontrar, ¿sí? Porque es la mutación más frecuente. Pero también puede existir una mutación en esta enzima, que es la 11-beta, la tipo 2 y la tipo 1, ¿sí? Que puede afectar o la vía de los mineralocorticoides o la vía del cortisol. Bueno, esto como para repasar. Son varios pasos enzimáticos, pero a líneas generales y grosas es como para que ustedes recuerden que hay distintos niveles y enzimas, que algunas se comparten en varios pasos y otras se hacen más selectivas para cada vía en particular. Entonces, obviamente esto va a dar la clínica, ¿sí? Porque de acuerdo a diferentes formas de hiperplasia varía en función del bloqueo enzimático y a qué individuo está afectando. Si es un 46XX, ¿sí? O sea, genotípicamente mujer, va a tener una expresión fenotípica también diferente que obviamente en un varón 46XX. Y ahora lo vamos a ver más claro con los ejemplos. Entonces, ¿qué formas de clasificación tenemos de la hiperplasia suprarrenal congénita? Bueno, las podemos clasificar de acuerdo a lo que es la enzima, ¿sí? La 21-hidroxilasa siempre se va a llevar la mayor parte de los casos, porque sabemos que es la forma más frecuente. Y fíjense, que ahora yo esto se lo voy a poner en el bloqueo para que lo vean y lo deduzcan ustedes qué expresión fenotípica va a tener. Pero sabemos que en las niñas, 46XX, va a tener una expresión de un genital atípico. ¿Por qué? O lo que se llama, mejor expresado, un desorden de la diferenciación o del desarrollo sexual, DSD, en inglés Disorder Sexual Development, que es la última nomenclatura, o genitales atípicos, que se le dice, que es la denominación que se le hace a lo que antes se llamaba genitales ambiguos, en donde no podemos decir que es fenotípicamente un varón completo ni una mujer completa, por los genitales externos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las niñas, con el exceso de andrógenos que produce este bloqueo, y ahora vamos a ver por qué, se virilizan en distintos grados, de acuerdo al tipo de mutación, los genitales externos. El varón es varón, o sea, más virilizado va a estar, en todo caso, pero su genitalidad va a estar bien diferenciada, ¿sí? No va a tener un varón un genital ambiguo. Va a ser un 46XY mayormente virilizado, en todo caso. Va a tener un macropene, una hiperpigmentación, ¿tá? Pero no va a haber desorden en el desarrollo, ¿tá? Bueno, y después las otras formas que van a ir variando de acuerdo al bloqueo. Pero para no confundirlos, lo voy a llevar más al ejemplo. Estas son las mutaciones, dónde está localizado cada gen, se los puse para que les quede de información, digamos, y en qué cromosoma está ubicado cada uno de estos genes. La 21-hidroxilasa, que es la enzima mayormente mutada, está en el gen CYP21A2, que está localizado en el cromosoma 6, en el brazo corto, en la posición 21.3, ¿sí? Que tiene 10 exones y que tiene 2 kilobases de ARN mensajero. Bueno, entonces, déficit podemos tener
en diferentes bloqueos. La proteína START es la primera de todas, que es la que convierte el colesterol y lo entra dentro de la mitocondria. Ahí imagínense que son formas gravísimas, ¿no? Porque no voy a tener nada para abajo. O sea, son chicos que tienen compromiso mineralocorticoide, glucocorticoide, no van a tener virilización, pueden tener DSD por desorden de acuerdo al genotipo sexual que tengan, ¿sí? Pero son formas más severas. Y de acuerdo, de ahí en más, los distintos bloqueos, de los cuales el 95% de las hiperplasias corresponden al déficit de la 21-hidroxilasa. Y a esa nos vamos a dedicar, ¿sí? Entonces, recordando lo que es el esquema, de nuevo, esta es la vía de los mineralocorticoides, la vía de los glucocorticoides, la vía de los andrógenos. Si yo tengo un bloqueo a este nivel, porque esta enzima, que es la 21-hidroxilasa, está mutada, todo lo que está por arriba aumenta, ¿sí? Y lo que está por debajo disminuye, ¿tá? Entonces, puedo tener una aldosterona baja, y queda una aldosterona baja. Sabemos que es una enzima que tiene como función aumentar la reabsorción de sodio, aumentar la expresión de potasio. Entonces, si está disminuida, vamos a tener una hiponatremia, ¿sí? O sea, déficit de mineralocorticoides. Y en el caso del bloqueo a este nivel, vamos a tener un exceso de 17-hidroxiprogesterona, por lo tanto una disminución de la producción de glucocorticoides, y acuérdense que el déficit de corticoides es letal, ¿sí? O sea, uno no puede vivir sin cortisol, porque es la hormona que se sabe que es la hormona del estrés, es la que nos regula la glucemia, o sea que niveles bajos de cortisol son incompatibles con la vida, o tienen muchísimo riesgo de vida, ¿tá? ¿Qué pasa cuando un producto se aumenta? En este caso, fíjense que acá no está la enzima, esta 21-hidroxilasa no está en esta vía. Entonces, el exceso de sustrato anterior al bloqueo se acumula, va a aumentar, por eso la 17-hidroxiprogesterona está aumentada en la hiperplasia suprarrenal congénita que todos buscamos habitualmente, ¿sí? Y esto hace que se produzca una desviación hacia la vía de los andrógenos. Hay mucho sustrato, se va hacia la vía de los andrógenos, y esto le permite aumentar los niveles de androstenediona y testosterona. Por eso puse esta fecha de que aumentan cuando se produce este bloqueo, ¿sí? Entonces, a priori uno que dice, bueno, un chico con un déficit de esta enzima, ¿qué va a tener? ¿Le va a faltar mineralocorticoides? Sí. ¿Le va a faltar glucocorticoides? Sí. ¿Va a tener un exceso de andrógenos? Sí, porque acuérdense que todo lo que subió se me va como una cañería, ¿no? Cuando uno tapa de un lado, se va para algún lado. ¿Hacia dónde? Hacia donde no tiene bloqueo, que es hacia la vía de los andrógenos, ¿tá? Ahora, todo esto puede darse en distintos grados. Acuérdense que siempre los déficits enzimáticos dependen del tipo de mutación, porque una actividad enzimática puede ser que tenga una actividad residual de un 50%, entonces algo actúa. Entonces esto puede ser en forma moderada, o puede que tenga una actividad cercana a 1%, es casi nula. Entonces este bloqueo es casi total. ¿Tá? ¿Por qué les digo esto? Porque de acuerdo al tipo de alteración de la mutación, va a ser la expresión fenotípica, y ahí vamos a tener las distintas clasificaciones en lo que es la hiperplasia suprarrenal congénita típica o clásica, ¿sí? Que es la perdedora de sal, o sin pérdida de sal. Eso quiere decir que la que es sin pérdida salina, ¿qué le estaría pasando? Que no hay tanto bloqueo a nivel de los mineralocorticoides, ¿sí? O bien que sea una hiperplasia suprarrenal congénita, obviamente es congénita, porque todo es desde el nacimiento, pero que sea de manifestación tardía. ¿Por qué? Porque es una forma mucho más leve. Y lo vamos a ver en el tiempo con distintas expresiones fenotípicas. Entonces, recordando, este es el gen, y hay una particularidad de este gen, el que codifica para la 21-hidroxilasa, que tiene un gen, un pseudogen, que es casi idéntico, y que se llama pseudogen, y se le pone el nombre de CYP21A1P, P de pseudogen, ¿sí? Y esos dos genes están muy cerquita uno del otro, ¿eh? Y están dentro del clúster de genes que también están dentro del grupo del complejo histocompatibilidad clase 3, ¿sí? Y esto tiene que ver con
entrecruzamientos de información entre el gen verdadero, digamos, el wild type, el verdadero, y el pseudogen, porque eso motiva entrecruzamiento de información, y eso puede originar diferentes cambios en la información de la proteína 21-hidroxilasa y, consecuentemente, distintos tipos de mutaciones y expresiones fenotípicas. Bueno, hay conversiones genéticas, ¿sí?, en un 75%, las recombinaciones meióticas en un 20%, y mutaciones puntuales en el gen, que son las menos frecuentes, un 5%. Ahora, esto sabemos que hay microconversiones, en la mayoría hay 9 mutaciones muy puntuales, que son las más típicas, como la del intron 2, que es la más frecuente, o otras variedades, las van a ver, la P30L, o la de lesión, o las 8 pares de bases, o el exón 3. Estas son mutaciones puntuales que son bastante frecuentes de ver en las hiperplasias suprarrenales congénitas clásicas. Pero hay más de 200 mutaciones, ¿sí? Fíjense que acá, esto es viejo ya, les diría, ¿sí? Porque cada vez hay más casos de mutaciones, las que están pintadas, digamos, en amarillito, digamos, son las hiperplasias, las diferentes mutaciones que corresponden a las formas perdedoras de sal, son estas, salt wasting, o sea, perdedoras de sal. Las celestes son las virilizantes simples, que virilizan pero no tienen pérdida salina, y las otras que son las que se conocen como late onset, o comienzo tardío, en inglés late onset, ¿sí? Pero se lo van a encontrar en la bibliografía así, como LO, late onset, que son las de comienzo tardío, ¿sí? Bueno, entonces, para ir un poco a lo que es la clasificación clínica, entonces, tenemos por un lado la forma clásica, ¿sí? Es la que va a tener signos de hiperandrogenismo, tanto en el varón, porque va a estar más masculinizado, o un DCD o genital atípico, en el caso de una niña 46XX, ¿sí? Va a haber hiperpigmentación genital. Acuérdense que la molécula de ACTH se libera como una pro-opiomelanocortina, no sé si se acuerdan de la estructura grande, que se tiene que clivar, que en esa estructura está la ACTH, ¿sí? Y también la MSH, que es la que va a producir por aumento, ¿sí?, la liberación de melanocortina, y que el exceso de esa fracción es la que va a producir la hiperpigmentación dérmica, ¿sí? Ahora, de esa forma clásica puede haber pérdida de sal, las formas que son perdedoras de sal, que tienen un 75% de déficit de aldosterona, y que van a ser las que van a generar la crisis salina, y estas son las más graves, y a esas apunta la detección de la pesquisa neonatal. A mí lo que me importa es saber, para eso hago la pesquisa de la 17-hidroxi, vieron que en la pesquisa se detectan 6 analitos, para la hiperplasia, para el hipotiroidismo, la galactosemia, la fenilcetonuria, la tripsina, o sea, la FQ, y la biotinidasa. Bueno, la hiperplasia, me importa diagnosticarla. Uno de los dos problemas que quiero evitar es llegar a tener una crisis salina, ¿sí? Porque puede ser de riesgo de vida. Entonces uno se anticipa ese fenómeno diagnosticándolo con la pesquisa, ¿tá? Y lo otro es una asignación incorrecta de un genital atípico, que eso nos ha ocurrido, chicos al nacer, que son niñas desde el punto de vista 46XX, y que fenotípicamente hay un genital atípico, pero que no se diagnostica porque es casi tan masculinizado que parece un varón, y se asigna como varón. Entonces, para poder hacer un diagnóstico correcto, es importante también hacer una buena semiología al nacer, ¿no? Mirar bien los genitales, son atípicos, habrá que ver cuál es la causa, pero si uno también tiene la pesquisa hecha, uno se alerta a que puede que haya también un error congénito de esta enzima. Y con respecto a la forma no perdedora de sal, es también una forma clásica, pero nada más que está más atenuado el defecto a nivel de los mineralocorticoides, y sí está bien acentuado lo de los glucocorticoides con el exceso de los andrógenos. Entonces viriliza, pero no pierde sal, ¿tá? Y la forma no clásica es la que decíamos que se manifiesta más tardíamente, en la segunda infancia, y que
no va a haber una virilización a nivel prenatal porque los niveles no son tan altos del error de la enzima. Entonces va a haber niveles un poquito ahí en el límite que se van a poner de manifiesto o en la segunda infancia o en la pubertad. ¿Por qué van a consultar estos chicos? O por pubarca precoz, vello pubiano precoz, o porque tengan una leve hipertrofia del clítoris, dos signos de virilización. Hay niveles un poco más altos de andrógeno. Aumento de crecimiento de la maduración esquelética, ¿por qué? Porque acelerarían la maduración. Porque al haber exceso de andrógenos, el andrógeno lo que hace es aumentar la velocidad de crecimiento, ¿sí? Y estimular el crecimiento en largo de los huesos. Entonces también pueden consultar por un aumento o una aceleración del crecimiento, o puede haber también hirsutismo, acné. Y en las más grandes, mujeres más grandes, puede haber trastornos menstruales, amenorrea o infertilidad, todo secundario al hiperandrogenismo. ¿Sí? Bueno, esto en realidad lo traje para que vean que tenemos una forma de clasificar qué grado de virilización tienen las niñas al nacer que tengan una hiperandrogenización. Fíjense que el estadio 1, solamente en el grado, esto se clasifica como clasificación de Prader, porque Prader se encargó de ver cuáles eran los cambios de distinto grado de virilización. Están las que están al nacer pobremente virilizadas. ¿Qué es pobremente virilizada? Una niña pobremente virilizada, por ahí tiene solamente un clítoris un poco más aumentado de tamaño. Uno lo mira y dice, me llama la atención, es un clítoris. Ustedes han visto en neonatología que muchas veces por ahí consultan, porque le ven un clítoris, será medio grande, está más estimulado, bueno. Puede ser un grado 1 de Prader, una virilización leve. Ahora fíjense en el grado 2, que no solo hay un clítoris mucho más hipertrofiado, sino que puede que haya un seno urogenital común. ¿Qué quiere decir? Que no hay un orificio uretral y un orificio vaginal, sino que hay un único orificio. ¿Sí? Quiere decir que no hubo una separación de las dos vías, ¿sí? De la urinaria con respecto a la vaginal, y eso puede dar un orificio. ¿Qué quiere decir? Que están las dos conexiones, pero más altas, no llegaron a dividirse, ¿sí? Para hacer dos orificios, sino que hay uno solo. Ese es un estadio 2. Y ya cuando hay una hipertrofia importante del clítoris, y ya los labios menores están fusionados, ¿sí? Y hay un seno urogenital único, que generalmente va a estar en la base de este falo, ¿sí? ¿Ven este dibujo que tiene ahí como un orificio? Entonces se unen los labios menores, y esto le da como un aspecto más esclerotiforme a la vulva. ¿Sí? Eso es un grado 3. Y ya en el grado 4, que es bastante más severo, fíjense que tiene un aspecto bastante masculino en cuanto a la hipertrofia de clítoris. Muchas veces el orificio es como una hipospadias perineal, parece como si tuviera una hipospadias. Está la fusión de los labios mayores también se da, no solo los menores, entonces hacen como si fuera un escroto, ¿sí? Los labios mayores se unen, y puede también dar un aspecto a la vista de un escroto que cuando uno quiere buscar la gonada están vacías. ¿Sí? Eso es un dato importante cuando uno hace la semiología al nacer. Tocar siempre y buscar la gonada. No buscar solamente, parece un escroto, mira, parece un pene, y uno no abre, no ve, no palpa. Ahí hace la diferencia el diagnóstico clínico al nacer. Por eso en estos grados se confunden. Estos tenemos varios que antes de la era de la pesquisa y posterior también han venido anotados como varón. Después en el primer control del pediatra o la madre, cambiándole el pañal, le empieza a llamar la atención al pediatra y lo vienen a la consulta. Pero el chico al nacer, nadie lo revisó exhaustivamente y quedó anotado como varón. La niña anotado como varón. Bueno, y lo último, que es el estadio más severo, el grado 5, en donde realmente si uno lo ve a la vista prácticamente parece un varón, ¿sí? Donde está casi como si fuera un pene, ¿sí? El clítoris está tan hipertrofiado que tiene el aspecto de un falo, y hay ausencia obviamente de testículos, ¿no? En el escroto. Eso sería lo que nos tendría que llamar la atención. Bueno, estas son fotos reales, ¿sí? Donde esta es una niña, ¿sí? Con hiperplasia, fíjense el tamaño del clítoris, ¿sí? Estos labios que están como más hiperpigmentados, que eso también llama la atención, y que tienen el aspecto más rugoso, como si fuera un aspecto más escrotiforme.
Y acá, fíjense el orificio, que es un orificio único, no hay entrada uretral, y es el único orificio que hay en la base de este falo, que bueno, ahí está replegado hacia arriba, ¿no? Pero fíjense que es un orificio único, no hay otro orificio. Quiere decir que el abocamiento de la vagina y la vejiga están en un seno urogenital más arriba, como si fuera una Y, ¿sí? Entonces uno aboca en el otro, pero en vez de hacerlo por separado, uno aboca en el canal del otro, y terminan en una salida común. Cuanto más virilizado, más alto está ese seno urogenital, ¿sí? Y este es un niño, también, que fíjense, es ahí al nacer, que lo que llama la atención sobre todo es la hiperpigmentación, ¿sí? La hiperpigmentación, y bueno, acá no se aprecia tanto, pero también hay macropelo. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Una de las cosas que, digamos, tenemos a favor, digamos, hace unos cuantos años ya se hace la pesquisa neonatal, que nos permite, es lo que le decía antes, detectar precozmente aquellos casos de hiperplasia que son perdedoras de sal, ¿sí? Va a detectar las hiperplasias que tengan valores muy altos de 7-hidroxi, pero sobre todo esas son las que están de la mano de la que van a llevar a las formas clásicas con pérdida salina, las más graves, ¿sí? Por eso tienen niveles más altos de 7-hidroxi, porque el bloqueo es más complejo, ¿sí? Y queremos evitar justamente la crisis salina. Saben que la crisis salina se da alrededor del día 10 de vida, o sea, no hay mucho tiempo. ¿Tá? Del 7º y 10º día, un chico con una forma clásica, perdedor de sal, en el día 7 o el día 10 hace la pérdida salina. La máxima expresión de falta de mineralocorticoide, y los glucocorticoides también tienen función mineralocorticoidea. De alguna manera el glucocorticoide también tiene la posibilidad de absorber K. Entonces nos faltan las dos hormonas, y esto puede llevar a la crisis salina. Y otra es la asignación incorrecta de un 46XX que tiene una ambigüedad genital o desorden de la diferenciación genital, que es la nomenclatura actual. Ambigüedad genital se usa ya casi nada, porque bueno, el tema de las nomenclaturas con respecto a los genitales ha ido cambiando en el tiempo por un tema de estigmatización y de nombres incorrectos para llamar a estas alteraciones de la formación genital, ¿no? Bueno, entonces, en cuanto a la clínica, si uno tiene un caso, digamos, de una crisis, ¿sí? El diagnóstico ya vimos que lo podemos hacer por pesquisa, lo podemos sospechar por la clínica, pero si el chico viene con una deshidratación por la crisis salina, acá es una urgencia, nosotros lo consideramos una urgencia endocrinológica, ¿sí? O sea, como ustedes saben, cuando un chico entra con una deshidratación, ¿qué hacen? Primero lo hidratan, es importante la nutrición, y hacer una buena valoración de los genitales externos, palpar gonadas, ¿sí? Ver las características del falo, ver si hay un orificio uretral, clasificar los grados de Prader, ¿sí? Y desde el punto de vista interno, poder hacer una ecografía para valorar si es un 46XX, va a tener útero, va a tener ovarios, ¿sí? Porque internamente es una niña perfecta, ¿sí? Nada más que sus genitales externos son los que se han virilizado, ¿tá? Y desde el punto de vista interno también, fíjense, esta es una foto de una sinusografía. Esto es una vista lateral de la pelvis de una niña con hiperplasia. Fíjense que acá entra el contraste a través de una sonda y hace el recorrido del seno urogenital con la posición de la vejiga y la vagina. Fíjense que acá tienen ¿ven esta Y que se arma entre uno y otro órgano? Acá el abocamiento es en esta altura. Y de ahí tienen un conducto común que sale al exterior en un orificio único, ¿sí? Con respecto al laboratorio, uno tiene el recurso de la pesquisa, obviamente si está en una crisis salina uno tiene que hacer un medio interno, y dosar las hormonas que uno le van a hacer diagnóstico de esta patología. Pedir cariotipo para confirmar si es 46XX, 46XY, y el diagnóstico molecular del gen CYP21A2, que es el que va a dar el sello diagnóstico de cuál es la mutación en la 21-hidroxilasa, que le va a poner nombre y apellido. Esto se hace, ¿sí? Nosotros lo derivamos al Garrahan, porque hay una doctora, una bioquímica hace muchos años que hace las determinaciones y los hallazgos, digamos, de las mutaciones de este gen, que es la doctora Marino, tiene muchísima experiencia, y nosotros de acá le mandamos la sangre, y ella hace el diagnóstico molecular.
sea que todos nuestros pacientes tienen diagnóstico molecular, con el tipo de mutación de la enzima. Entonces, sabemos que la forma clásica es lo que decíamos, con esto hacemos diagnóstico, en laboratorio, la pesquisa neonatal. ¿Y qué hormonas vamos a pedir? En principio, la que le va a dar el nombre es la 17-hidroxiprogesterona, ¿sí? Porque es justamente el metabolito inmediato anterior al bloqueo de la 21-hidroxilasa, que es la que nosotros medimos en la tarjeta de la pesquisa, ¿sí? Que va a estar, el analito que medimos ahí es la 17-hidroxi. Y en sangre la pedimos directamente en suero para confirmación diagnóstica. Hay una de las características que nosotros en el suero de un recién nacido tiene un montón de esteroides dando vueltas, y esto, el método extractivo, es lo que permite evitar que haya falsos positivos. Porque si no hago la extracción del resto de los esteroides, puedo dosar una cantidad más alta de una supuesta 17-hidroxi, que en realidad estoy midiendo la 17-hidroxi y otros esteroides más. Entonces, con el método extractivo, me quedo solo con la 17-hidroxi y logro medir solamente la 17-hidroxi. Por eso en los recién nacidos hay que pedir, si voy a medir en suero, no en la tarjeta, pero en el suero, con extracción. Nosotros siempre piden con extracción, porque si no, el valor va a venir falsamente elevado, porque mido las dos cosas. La 17-hidroxi, que es un tipo de esteroide, y otros esteroides que los recién nacidos tienen niveles muy altos. Y por otro lado, los otros andrógenos que me interesan, que también pueden estar bien altos, que son la androstenediona, el sulfato de dihidroepiandrostenediona o la dihidroepiandrostenediona, el cortisol, que va a estar bajito, ¿sí? Porque el bloqueo es hacia abajo, de ahí para abajo va a estar bajo, y el exceso de testosterona. Y con respecto a los mineralocorticoides, que si estoy en una crisis salina ya asumo que hay un déficit de mineralocorticoides, voy a tener una renina alta y una aldosterona baja. ¿Sí? Y otra de las cosas en las formas, digamos, dudosas, en donde los valores de 17-hidroxi están un poco elevados, pero no tanto, es hacer la prueba de ACTH, que me pone en evidencia, con una hiperestimulación con ACTH, cuánto 17-hidroxi tengo. Es como que pongo de manifiesto todo lo máximo el bloqueo, y me permite hacer diagnóstico con un valor en respuesta de la prueba elevado por arriba de 10 nanogramos mililitro. Eso es una prueba positiva. Y en las formas no clásicas, estas que aparecen en el tiempo, también medimos todos los andrógenos, que son estos que están acá, la 17-hidroxiprogesterona, el cortisol, la renina, y si fuera valores intermedios, podemos también hacer la prueba CTH y ver la respuesta y hacer diagnóstico con la respuesta de la 17-hidroxi post-estímulo a CTH. Bueno, ¿qué hacemos con el tratamiento? Bueno, el tratamiento, obviamente, si tenemos un niño que está en una crisis salina, porque el diagnóstico es agudo, hay que tratarlo en shock, expandirlo, hacer la reposición hidroelectrolítica, y lo más importante, que es darle la hidrocortisona. La hidrocortisona es lo que le va a salvar la vida, porque estos chicos muchas veces tienen hipoglucemia, justamente por la falta de cortisol. Entonces, le damos una dosis de 30 miligramos metro cuadrado día. Acuérdense que la dosis fisiológica normal que necesitamos todos para vivir es de 10 miligramos metro cuadrado día de hidrocortisona. Cuando hay una situación de estrés, el cuerpo lo que hace es duplicar o triplicar ese nivel. Bueno, estos chicos no lo pueden hacer, porque no tienen ni para empezar. Entonces, nosotros tenemos que en esa situación de estrés darle 3 veces lo que este chico tendría que producir en una situación fisiológica normal. Por eso el valor es 30 metros cuadrados. ¿Está? Y después le damos la dosis de mantenimiento, que va a ser la de tratamiento, que oscila entre 8 a 15 miligramos metro cuadrado día. El tratamiento es bioral, y en el caso de que sean formas, que en este caso sería, si estamos frente a una crisis salina, estamos frente a una perdedora de sal, claramente. Si es una forma perdedora de sal, le agregamos también mineralocorticoides, que es la 9-alfa-fluorohidrocortisona, que ustedes por ahí lo escucharon nombrar con el nombre comercial de Lonican, que es un mineralocorticoide en esta dosis, 0.05 a 0.1 miligramos día, y hasta los primeros días, los primeros meses de vida, y hasta a veces se extiende un poquito al año, se le da una dosis de extra sal. Cloruro de sodio, se le diluye en un poquito de agua de 1 a 2 gramos día de sal, como para aportar mayor cantidad de sodio. Eso hasta más o menos el año, porque ya después con los alimentos
el chico ya lo tiene en la alimentación. Al principio no lo tiene, entonces se lo damos extra sal, más el mineralocorticoide, y obviamente la hidrocortisona. En las formas no perdedoras de sal no necesitamos ni Lonican ni extra sal, solamente con el corticoide. ¿Tá? O sea, son chicos que tienen la virilización, pero cuando le medimos el iono, está fenómeno, no tiene hiponatremia. Entonces, no lo asumimos como perdedora, y si tiene una renina o una aldosterona, que son normales, nos confirma que no es una forma de perdedora de sal. Entonces, con la hidrocortisona nos alcanza. ¿Por qué en una crisis salina le damos solamente hidrocortisona y no aumentamos los mineralocorticoides vía oral? ¿Vieron cuando los chicos están con hiperplasia renal congénita, que a veces damos las pautas de estrés, y que le decimos, bueno, en caso de que el chico no tolere, le tenemos que dar el doble de la dosis por vía oral, y si es perdedora de sal, no le decimos que le dé también un extra mineralocorticoide. ¿Por qué? Porque el glucocorticoide en dosis altas tiene acción mineralocorticoide. Entonces no necesito darle el mineralocorticoide aparte. Ya con esa cantidad que le doy, de 2-3 veces la basal, actúa como mineralocorticoide. Ahora, cuando yo vuelvo a la dosis fisiológica, ahí sí le vuelvo a poner el mineral, ¿no? Y en las formas no clásicas, solo van a necesitar la hidrocortisona y a menores dosis, ¿sí? Que las formas clásicas. Bueno, y con respecto a la cirugía, en realidad es un paso que hoy por hoy está muy discutido, ¿sí? Ustedes saben que en los últimos años, el hecho de las asignaciones, ¿sí?, a los niños con el tema de la asignación y las desórdenes de desarrollo sexual, si bien esto es una patología, ¿sí?, y uno diría, bueno, es una enfermedad, tenemos una aberración enzimática, lo podemos demostrar, sabemos que si es un 46XX se virilizó, antes no había duda, una niña se operaba, se hacía la vaginoplastia, o sea, se reconstruía la vagina, se reparaba el seno urogenital y se hacía la plástica feminizante, ¿sí? O sea, se hacía una reducción de ese clítoris hipertrofiado, se hacía una corrección de los labios mayores, se le daba aspecto femenino, y se hacía un introito, con ese pequeño orificio se hacían dilataciones del orificio. ¿Qué pasa? Hoy en día, con el tema de la corrección quirúrgica en chicos con genitales ambiguos, hay toda una movilización en relación a que un niño no tiene que decidir su género cuando es más grande. Entonces, hoy por hoy, con la ley de diversidad de género, estos chicos no pueden ser intervenidos. Más adelante es donde se toma la decisión, pero siempre y cuando no haya algo, por ejemplo, si este chico tuviera tendencias a infecciones a repetición por ese seno urogenital, tendría una indicación de corregir el seno urogenital por indicación médica, ¿sí? Pero con respecto a los genitales, lo que yo cuando entré, digamos, a hacer la especialidad, no había duda, una hiperplasia renal congénita 46XX, bueno, se hacía el tratamiento y después se programaba la plástica genital. Hace unos años, con la ley de identidad de género y con esto, no ha sido posible, y bueno, es abierto a consideraciones varias, motivo de muchísimos congresos, muchísimos ateneos y demás, pero bueno, hoy por hoy la conducta es no quirúrgica, salvo que hubiera algún riesgo médico que lo considerara. Igual, bueno, acá podemos tener muchas opiniones, y esto se va cambiando en el tiempo, y hay unas distintas posiciones que, bueno, cada uno va tomando, pero la ley está, y la intervención quirúrgica no está avalada. ¿Ah? Pero bueno, esto es motivo de mucha charla, porque uno podría hablar un rato largo de este tema, para ver las distintas posiciones, y bueno, cuánto eso impacta, ¿no?, en un niño que tiene que crecer, con los genital ambiguos y demás. Pero bueno. Estas eran para, esto ténganlo, porque acá están las homologaciones de los tratamientos, sobre todo los que completan el crecimiento. Los niños pre-cierre de la epífisis, ustedes saben que el único corticoide que podemos utilizar es la hidrocortisona. Ya cuando el cartílago de crecimiento está cerrado, uno puede hacer el traspaso a medicamentos que tienen una vida media un poquito más larga, por ejemplo, como la dexametasona, que ayuda más a la compliance de tratamiento, porque uno puede dar una dosis única en el día,
¿sí? Y generalmente la dexametasona es la medicación que después de completar el crecimiento se puede traspolar, digamos, o empezar a usar la dexametasona, no antes, ¿sí? Y estas son las dosis, digamos, de mineralocorticoides en los perdedores de sangre. Me da una pregunta ahí, porque acá hay meprednisona, ¿es mismo que prednisona? No, la meprednisona es diferente que la prednisona, tiene una equivalencia diferente. No la encontramos en ningún lado en general. Bueno, Un taller que de la conversación y no. en realidad, ¿vos qué decís? ¿La metil o la meprednisona? Meprednisona es la que tenemos en comprimido. Metilprednisona, homologala con la metilprednisona. Es lo mismo. Químicamente es como el que se metila el grupo de la... Claro, no le... Pero no es lo mismo que metilprednisolona, eso que Claro, pero tiene la misma potencia. Como glucocorticoide es homologable. lo ¿Sí? homologó a la metilprednisolona. Sí, sí, a la metilprednisolona. Bien. Bueno, y esto es algo que nosotros en estos chicos lo recalcamos, porque una vez hecho el diagnóstico sabemos que en condiciones de estrés, lo que decía antes, tenemos que darle la indicación de que en caso de situación de estrés, ¿y a qué llamamos estrés? A que el chico curse un cuadro infeccioso que le dé fiebre, sin más de 38,5, o que tenga una gastroenteritis con deshidratación, con lo cual la vía oral o tiene vómitos si no lo tolera, o no lo absorbe, o lo pierde por la vía gastrointestinal, el glucocorticoide, ¿no? O tiene que ser sometido a una situación de estrés, como puede ser una cirugía o algún evento anestésico, ya sea endoscópico, ¿sí? O quirúrgico bucal, algún proceso quirúrgico o con requerimiento de anestesia, son situaciones de estrés. Entonces ahí nosotros lo que le indicamos es que duplique la dosis habitual que está tomando por vía oral, y si no lo puede recibir por vía oral, porque obviamente lo vamos a operar, entonces hay que usarlo por vía, o el chico está con una imposibilidad de tolerancia oral, ¿sí? Entonces se le da por vía intramuscular o vía endovenosa, si no puede recibir la vía oral, y no es necesario, ahí les aclaré, la duplicación de la dosis del mineralocorticoide. ¿Por qué? Porque ni darle por vía endovenosa nada. ¿Por qué? Porque ya lo recibe con el aumento del glucocorticoide. Y acá es algo que en Argentina no se usa mucho, pero que en muchas partes, bueno, en Estados Unidos, en Europa, se usa como todo el insuficiente adrenal, ¿sí? Fíjense que esto es de altísimo riesgo de vida. Nosotros hace, sí, fácil, 7, 8 años, teníamos un paciente que en una hiperplasia tenía todo esto recontra marcado, pero, ¿qué pasa? El chico se quedó en la casa, vomitó una vez a la mañana. Bueno, vivían lejos, como todos nuestros pacientes, que bueno, vivían lejos, le dificultaba viajar, todo. Bueno, la mamá lo miró, dijo, bueno, le pruebo a la tarde. Le probó a la tarde, no lo tomó, el chico a las 2 horas lo trasladó acá, chocado, se murió a las 4 horas. ¿Sí? O sea, realmente la insuficiencia adrenal es gravísima. ¿Sí? O sea, a uno le parece, bueno, sí, muchos llegan, tienen algún resto, bueno, pero tiene que tener muchísima alerta. Nosotros tenemos como una obsesión de decirle siempre a los padres, bueno, tiene la nota de lo que hay que hacer en caso de que vomite, no toma la medicación, porque puede una guardia, muestra, no, mi hijo, bueno, espere, no pasa nada, lo dejan esperando, tiene que tener bien claras las pautas de qué hacer en condiciones de estrés. ¿Sí? Y los padres tienen que tener la alerta, decir no lo puedo dejar esperando, que toleren, ¿sí? Primer vómito, no lo toleró, intento a la media hora, no tolera, lo llevo una hora. ¿Tá? Bueno, y por eso es importante que tengan una tarjeta identificatoria que les permita reconocer, ¿sí?, qué diagnóstico tienen y qué riesgo tienen y qué tienen que hacer en el caso de que les pase algo. Nosotros le hacemos las indicaciones y eso muchas veces los padres lo plastifican, yo les digo que lo tengan en la billetera, en un lugar donde no lo pierdan, donde es lo primero que salgan con eso cuando van a la calle. Y muchos también tienen que tener alguna pulserita o algún collar con la identificación y el diagnóstico. Porque eso también alerta, es un recurso más, porque si estás inconsciente, los chicos más grandecitos que salen solos, queda ahí, nadie puede saber qué diagnóstico tienen y conocerlo, ¿no? Pero por eso esto es de altísimo riesgo. Es como los insuficientes adrenales, los Addison, todo lo que tiene insuficiencia adrenal, de algún motivo,
el motivo que sea, la pérdida de corticoides es letal, ¿sí? Bueno, y entonces, en realidad, lo que nosotros tenemos que tratar es de lograr, con el tratamiento, darle la justa dosis de glucocorticoides que nivelen el desbalance enzimático y que permita hacer el aporte de glucocorticoides adecuados para que el feedback disminuya, por lo tanto no se siga estimulando la vía que está bloqueada, porque más estimulo, más aumento el producto, el sustrato, ¿sí? Porque es como, yo estimulo, arriba sensan, uy, hay poco corticoide, manda CTH, la CTH lo manda, actúa el receptor, actúa, fabrica 17-hidroxi hasta ahí, porque de ahí para abajo, nada. Entonces la 17-hidroxi empieza a aumentar, aumentar, aumentar. Los andrógenos siguen aumentando. Cuando yo le doy glucocorticoide exógeno, la vía se empieza a inhibir, bajan los niveles de estímulo, la 17-hidroxi se nivela en un valor dentro de lo normal, generalmente suelen estar en valores normales altos, y eso indica un buen tratamiento, nunca se tiene que normalizar porque si no quiere decir que está muy inhibido, y los andrógenos tienen que estar normales, ¿sí? Y la androstenediona, que es el gol estándar del seguimiento, nosotros pedimos androstenediona como gol estándar. Y 17-hidroxi en realidad puede estar un poquito alta y no tiene que estar normal, no es el objetivo tenerla normal. La androstenediona tiene que estar en rango normal. ¿Qué puede ayudar también? Medir la testosterona, que es otro andrógeno. Entonces, si yo no tengo androstenediona, y bueno, plan B, muchas veces lo hacemos. Les digo, por acá los plan B están siempre en orden del día. Entonces, nos fijamos en la testo. No es el gol estándar, pero que la testo esté normal en una niña, es importante, quiere decir que lo tenemos frenado, o suficientemente tratado. ¿Está? Y también, en los perdedores de sal, una forma de ver el aporte de mineralocorticoides adecuado es medir la renina y la aldosterona para ver sobre todo la renina, porque si yo tengo valores adecuados de aldosterona, la renina no va a estar alta, va a estar normal. ¿Está? Entonces, y el ionograma, ¿no? Serían los dos para medir la vía de los mineralocorticoides en el seguimiento de los pacientes perdedores de sal. En los otros que son simples, clásicos, sin pérdida de sal, o los tardíos, regulo solamente con los andrógenos y con la androstenediona. Con respecto al urológico, dependerá si hay un compromiso de la vía urinaria, si hay fístulas, si hay infecciones a repetición. En ese caso, urología es la que va a intervenir junto con nosotros. Y bueno, el aspecto psicológico con estos chicos también es una de las cosas que uno puede en el transcurso, por la identificación, la identidad y cómo se sienten en la virilización. Fíjense que estos tratamientos, si yo los dejo de dar en una niña, se vuelven a virilizar, ¿sí? O sea, el estímulo de virilización no es que desaparece con el tratamiento, tendría que haber una intervención quirúrgica, si no, no va a haber disminución del clítoris ni ninguna corrección. Pero hay mejoría de la pigmentación, del tamaño del clítoris, ¿sí? Ahora, si yo dejo de dar el tratamiento, se vuelve a virilizar. ¿Tá? Entonces es muy importante sostener estos tratamientos y no abandonar tratamiento. Primero por el riesgo de vida, ¿no? Y segundo porque, bueno, esto en las niñas va a tener un proceso de mayor virilización. Bueno, y en realidad, bueno, esto es un poco en niños, la parte de arriba es un poco más de lo que les comentaba, que la renina, el objetivo es que esté siempre normal o bajo, ¿sí? El potasio y el sodio siempre tienen que estar normales, porque en los perdedores de sol tenemos que lograr que el iono esté normal. La testosterona tiene que estar normal, o casi normal, y eso es indirectamente un buen indicador de buen tratamiento, aunque la androstenediona tiene que estar normal o casi normal, preferentemente normal. Y con respecto a la 17-hidroxi, fíjense que es el último analito, que puede estar levemente por arriba de lo normal, y eso es el objetivo también. No tiene que estar totalmente normal, porque quiere decir que lo tenemos demasiado frenado. Bueno, lo otro es para adultos, ya cambia un poco el... Bueno, creo que no hay más. Bueno, ahí estamos, chicos.
Si tienen preguntas, cosas que les parezca. Nosotros nos vemos el otro jueves. Sí. Bueno, con la parte de tiroides. Bueno, ¿vieron hiperplasias ustedes? ¿Alguna les tocó? ¿Sí? ¿En neo tuvieron? Ah, bueno. O chicos con ya diagnosticados que... Tenía por la ecografía testicular, o sea, era por la ecografía testicular, ausencia de los